Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre sobre el tema de tumores benignos y cáncer de hígado. ¿Qué podemos decir? Que cada uno de los componentes celulares que tiene el hígado pueden originar neoplasias tanto malignas como benignas. Los hepatocitos pueden ser el origen de un adenoma hepatocelular y del carcinoma hepatocelular. El epitelio de las vías biliares también puede degenerar en cistoadenomas o bien en colangiocarcinomas. El tejido mesenquimal puede producir hemangiomas o angiosarcomas. Y tenemos un cuadro más o menos que nos da los tumores benignos, ¿ya? Tanto de origen hepatocelular, de origen colangiocelular o de origen mesenquimatoso. Y así que tenemos el adenoma hepatocelular, ¿ya? Es una hiperplasia hepatocelular, produce la hiperplasia y nos da una hiperplasia nodular focal, hiperplasia nodular regenerativa y nódulos regenerativos. Los tumores benignos ya del origen colangiocelular tenemos quistes hepáticos, lo cual produce también fibrosis hepática congénita o enfermedad poliquística, el cistoadenoma biliar y el adenoma de conductos biliares. Y dentro de los de origen mesenquimatoso tenemos el amartoma mesenquimal, hemangioma, hemangioendotelioma infantil, infangioma, lipoma, angiomiolipomas, mielolipomas, leiomioma, fibroma. Y dentro de tejido heterotópico tenemos restos adrenales, restos pancreáticos y carcinoma hepático primario. El hemangioma, empecemos a hablar sobre el hemangioma, que es un tumor benigno frecuente. Síntomas son dolor por expansión y puede haber sangrado, que esa es la principal complicación. La incidencia predomina en las mujeres de 5:1, ¿ya? Y se presenta entre la tercera y cuarta década de la vida. Microscópicamente es un tumor compuesto de múltiples canales vasculares tapizado por una capa de células endoteliales, ¿ya? Y sostenida por un estroma fibroso delgado ecogénico. Frecuentemente solitario, bien delimitado, lleno de sangre, varía de tamaño desde unos milímetros hasta más o menos 20 centímetros. Los hemangiomas mayores de 10 centímetros son definidos como hemangiomas gigantes. ¿Ya? Muchas veces se puede confundir un carcinoma y pensar que se trata de un hemangioma. A veces ha sucedido. Dentro de la clínica son asintomáticos hasta más o menos los 4 centímetros. Después puede haber un dolor por producirse una ruptura intraperitoneal, síntomas digestivos, ictericia obstructiva, cólicos biliares. Y vemos imágenes ya, una imagen de un hemangioma que abarca el lóbulo izquierdo. ¿Ya? Aquí imagen con la geografía de un hemangioma, de una arteriografía. Seguimos viendo más imágenes. Estas son imágenes muy poco distinguibles entre un cáncer y un hemangioma, ¿ya? Ecográficamente, etc. ¿Cuál es el tratamiento? La incisión quirúrgica, dependiendo del tamaño, la resección con enucleación con reborde de tejido normal para evitar su sangrado excesivo, control de la hemorragia con tapón de Pipron, radioterapia, que no se utiliza, no se ha tenido muy buen éxito. Y solamente se opera cuando produzca alguna sintomatología. Tenemos la hiperplasia nodular focal. Dentro de los hallazgos patológicos se caracteriza por una cicatriz fibrosa central con nódulos hepatocitos hiperplásicos y pequeños ductos biliares. Los vasos pueden cruzar a través del tumor y son abundantes en la cicatriz fibrosa. Es bien circunscrita y fuertemente localizada en la superficie del hígado o periculada. También tiene buena vascularización, por lo que la hemorragia y la necrosis central son raras. Más bien pueden dentro de la incidencia de este tipo de hiperplasia, según un tumor hepático benigno más común, ¿ya? Es más frecuente en mujeres, predominantemente de la tercera a quinta década, y está asociada con el uso de anticonceptivos orales. Clínicamente es un hallazgo incidental en autopsia, cirugía electiva o por diferentes métodos de imagen, ¿ya? Muchas mujeres que toman anticonceptivos orales pueden presentar este tipo de patología y pasar desapercibida durante toda su vida.
El diagnóstico comprende por una placa simple de abdomen, casi nunca se presenta una calcificación visible por radiografía simple, ocasionalmente puede verse la masa proyectándose sobre el margen hepático y comprimiendo el tracto gastrointestinal. La ecografía aparece como una masa bien definida, hipoecoica, que es homogénea en su textura, a excepción de la cicatriz central, que puede ser ecorefringente. La tomografía computarizada aparece homogénea y hipodensa con área de baja densidad central, ya en la fase simple, mientras que durante el contraste el tumor se vuelve la misma densidad del hígado, normalmente exceptuando el área de la cicatriz. La resonancia magnética después de administrar gadolinio, la cicatriz refuerza siendo hiperintensa. Aquí hay una imagen que no es muy clara, ya toda esta es la lesión, ya, y en el medio vemos la cicatriz que se presenta. Los hamartomas. Las lesiones varían de nódulos diminutos a tumores grandes y rara vez tienen importancia clínica. Las pruebas diagnósticas son útiles, como la ultrasonografía y la tomografía computarizada. En general son tumores duros, nodulares, situados inmediatamente por debajo de la superficie del hígado y pueden ser solitarios o simples. En lesiones de importancia clínica está indicada la excisión quirúrgica. Los adenomas. Es un tumor que aumentó con la utilización de anticonceptivos orales en 1960, también en pacientes con diabetes sacarina. En pacientes que usan anticonceptivos, los adenomas tienden a ser más grandes y con frecuencia más alta la incidencia de hemorragia intratumoral. La transformación de los adenomas en carcinomas hepatocelulares está comprobada, o sea, en adenocarcinoma. El 80% no tiene síntomas. La presencia de dolor o el efecto de masa suelen relacionarse con una hemorragia intratumoral o intraperitoneal. Hablando de la clasificación de los adenomas hepatocelulares, tenemos el adenoma hepatocelular típico, que puede haber tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5. El tipo 1 es el hepatocelular asociado a estrógeno, el otro asociado a espontáneo en mujeres, espontáneo en hombres, espontáneo asociado en niños y asociado a enfermedades metabólicas actualmente como el síndrome metabólico, que es muy frecuente. En los otros adenomas tenemos el adenoma hepatocelular asociado a esteroides anabólicos y el adenoma celular que es múltiple. Aquí tenemos una imagen de un adenoma, ya bastante, es una biopsia, una autopsia del hígado, donde podemos ver la lesión. Acá con tomografía se ve claramente la lesión. Generalmente, como le dije, actualmente se recomienda la resección sistemática de estos tumores. Con frecuencia es posible extirparla con inoculación con un borde estrecho del parénquima hepático normal. Debido a la naturaleza difusa de la adenomatosis y su posibilidad de malignidad, se ha utilizado trasplante. Entonces, como le digo, muchas veces puede haber un adenoma localizado, pero muchas veces puede ser difusa su presentación, por lo cual no sería irresecable y se tendría que hacer el trasplante hepático. La hiperplasia nodular regenerativa se presenta como nódulos una nodulación difusa del hígado producida por nódulos regenerativos que no están asociados con fibrosis. Se caracteriza por la presencia de nódulos en la superficie externa del hígado que al corte son discretos, redondos y planos que asemejan a un carcinoma metastásico. Dentro de su incidencia y presentación clínica conocida también como transformación nodular del hígado, adenomatosis hepatocelular miliar, hiperplasia adenomatosa, hiperplasia nodular difusa y nodulación no cirrótica. Son todos esos nombres que se la conocen. Este padecimiento es raro, se asocia a veces a síndromes mieloproliferativos, linfoproliferativos, algunas alteraciones vasculares del colágeno, así como el uso de esteroides y medicamentos antineoplásicos. Dentro de la ecografía simple del abdomen nos va a demostrar una esplenomegalia, ascitis y otros signos de hipertensión portal. Lógicamente que una hepatomegalia también.
ultrasonido y tomografía computada. Varía desde un hígado normal hasta la presencia de nódulos focales de varias ecogenicidades. Puede existir una masa compleja relacionada a hemorragia dentro de un nódulo. ¿Ya? Entonces aquí hay algunas imágenes, esta no se ve muy nodular esta imagen, ¿ya? Pero puede presentarse, aquí hay uno con varias nodulaciones del hígado. Muchas veces, como les digo, el diagnóstico tomográfico requiere cierta experiencia, ya sea del cirujano que está observando esta placa, como lo ideal es pedir siempre la opinión tomográfica, la información tomográfica dada por el radiólogo, porque puede dar lugar a muchas confusiones el tener imágenes de este tipo. Entonces, lo ideal es que un radiólogo acompañado de la clínica pues, nos pueda orientar un poco en el diagnóstico de este tipo de patologías, que se presentan a nivel hepático. Hay un tumor bastante grande, pueden ver, de hígado. ¿Ya? Aquí tenemos tumores de hígado. Bueno, la mayoría son benignos, muchas veces son benignos, como les digo, no hay degeneración todavía. Entonces, las lobectomías son frecuentes para poder extirpar. Aquí se ha hecho una lobectomía derecha, ¿ya? Donde un tumor pues abarca todo el lóbulo derecho. Para que un tumor alcance ese tamaño, pues tendría que tener un carácter benigno, porque un tumor maligno, antes que llegue a ese tamaño, ya el paciente fallece. ¿Ya? Un linfoma de Hodgkin, que actualmente pues, es bien tratable. Vemos las lesiones linfomatosas a nivel del hígado, tipo metástasis. ¿Ya? Aquí están metástasis hepáticas. Ahora vamos a hablar sobre los tumores malignos del hígado. ¿Ya? En sí, el cáncer de hígado. Pero antes de irnos acá, vamos a mirar a esta diapositiva. El cáncer de hígado, el carcinoma primario, es un tumor maligno originado a partir de las células del hígado. La sobrevida no es más de 6 meses. En muchas regiones este tumor es uno de los procesos malignos más frecuentes y una importante causa de muerte en África y Asia. El cáncer de hígado se asienta en el 90% de los casos sobre una cirrosis hepática. Esto es muy importante. Cualquier paciente que les llegue a ustedes con una lesión rara a nivel de hígado, lo primero que ustedes tienen que analizar es los antecedentes. Si es un paciente que ha sido bebedor, puede ser que el paciente diga, sí, yo bebía antes, pero ya no bebo, hace unos 10 años que no bebo. Igual, no hay problema. Ya, el hecho de que haya sido un bebedor, y muchas veces un bebedor muy asiduo, ya no un bebedor social, hace de que se plante la posibilidad de desarrollar un carcinoma primario de hígado con el tiempo. Los tumores hepáticos malignos de origen mesenquimatoso pueden ser el angiocarcinoma, el hemangioendotelioma epitelioide, el leiomiosarcoma, fibrosarcoma, histiosarcoma fibroso, linfoma primario, osteosarcoma hepático primario. Y ahí tenemos algunas imágenes ya. Generalmente son imágenes de pacientes postoperados. Entonces, los factores involucrados en su desarrollo del cáncer de hígado, tenemos el virus de la hepatitis B, también C, la aflatoxina producida por el hongo del género Aspergillus. Es más frecuente en hombres, probablemente a causa de los andrógenos, pueden ser primarios y secundarios. Como le digo, también por la adicción a las bebidas alcohólicas en el hombre. Tenemos una imagen donde ven un hígado con un carcinoma hepático. Generalmente el cáncer de hígado comienza alrededor de la quinta o sexta década de la vida, ¿ya? Con pérdida de peso, dolor de abdomen y palpación de una masa en la parte alta y derecha del abdomen. La sintomatología puede ser con empeoramiento brusco del estado general en personas que tienen cirrosis previa. Tenemos imagen, cáncer de hígado, un tumor del lado izquierdo, que generalmente son más complicados porque la resección a ese nivel es mucho más difícil. Entonces, algunas veces el cáncer de hígado se presenta con disminución de los niveles de glucosa, alteraciones de los niveles de colesterol. El diagnóstico puede ser ecográfico, tomografía y con gammagrafía. La prueba de función hepática puede alterarse en forma más constante, es la fosfatasa alcalina.
encontramos niveles de 2.000, 3.000 valores de fosfatasa alcalina. La arteriografía hepática selectiva se utiliza para demostrar un patrón arterial dentro del tumor que se caracteriza por estancamiento y aumento de la vascularidad. Hay varias clasificaciones para el cáncer de hígado. La clasificación de Okuda nos dice un estadio 1, un tumor menor del 50% del volumen hepático, sin ascitis, bilirrubina inferior a 3 miligramos por decilitro y albúmina superior a 3 gramos por decilitro. Un estadio 2, cuando no se cumple el 1 o 2 de las características del estadio 1, o sea, ya cuando está más del 50%, cuando la bilirrubina está más de 3, cuando la albúmina está inferior a 3 gramos por decilitro. Cuando una o dos de estas no se cumple, ya pasamos a un estadio 3. A 2. Y el estadio 3, cuando no se cumplen 3 a 4 las características del estadio 1, o sea, vamos a hablar del tamaño, de la citis, bilirrubina, cuando no se cumplen 3 o 4 de estas, ya estamos hablando de un estadio 3, según Okuda. Son clasificaciones, los japoneses han estudiado la parte gastroenterológica muy a fondo. El único tratamiento que tiene curativo para el carcinoma es la extirpación quirúrgica cuando es posible. El tratamiento quirúrgico brinda las mejores esperanzas, ya sea con el trasplante de hígado o con la resección del tumor. La quimioembolización transarterial con esponjas de gelatina, aceite yodado y quimioterápicos o la sobrevida del 6 al 51% en casos muy especiales. La resección es cuando un tumor es pequeño, sin invasión, como les dije, a las arterias ni a otros órganos. O sea, la resección es solamente cuando es posible. Con la extirpación de los tumores pequeños se logra una supervivencia del 50% a los 50 años, sujeto a reaparición. Sobre todo en pacientes donde no ha habido metástasis. Su pronóstico depende del estadio en que se haya detectado y el nivel funcional del hígado. La mortalidad se debe a la caquexia, insuficiencia hepática, secuelas o trombosis de la vena porta, hemorragia intraperitoneal y metástasis. Entonces ahí vemos las diferentes resecciones segmentarias que se podrían hacer en el hígado. Ya las más frecuentes son las lobectomías derechas, lobectomías izquierdas. ¿Ya? Son las cirugías que más se operan, más que segmentectomías. ¿No? Aquí tenemos la división secuencia para hacer las lobectomías. El carcinoma fibrolaminar ya es un tumor de crecimiento lento que crece en el hígado normal. Está compuesto por hepatocitos neoplásicos separados en cordones o por bandas fibrosas laminares. Ya el componente fibroso constituye casi la mitad del tumor distribuido en múltiples láminas, excepto en grandes tumores con cicatrices centrales. Ya grandes, puede tener nódulos satélites, la hemorragia y la necrosis es rara. Entonces este tumor es un poquito más fácil de identificar en la anatomía patológica. Como pueden ver, tiene una forma fibrótica central y radiaciones fibróticas hacia la superficie externa, ¿no? Ahí te ve un nódulo metastásico, ya un nódulo que se puede apreciar en una radiografía simple de abdomen. El hepatoblastoma es un tumor maligno que se origina de hepatocitos que frecuentemente contienen elementos mesenquimales. Puede ser epitelial y mixto. El epitelial consiste de hepatocitos malignos fetales y embrionarios. El mixto contiene tanto elementos epiteliales como mesenquimatosos primitivos y material osteoide o cartilaginoso. Su presentación clínica y su incidencia es la neoplasia primaria más común en la infancia. Usualmente se desarrolla en los primeros 3 años de vida. ¿Ya? Puede estar presente al nacimiento o desarrollarse en adultos jóvenes, pero su pico de incidencia está entre los 18 y 24 meses de edad. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Clínicamente se manifiesta con tumefacción abdominal, anorexia, pérdida de peso, hay elevación de la alfa-fetoproteína, es agresivo y en el momento del diagnóstico frecuentemente hay metástasis pulmonar. Es la causa más frecuente de muerte por cáncer de hígado en los niños, como es hasta los 24 meses los niños, y generalmente fallecen porque cuando se los descubre ya hay metástasis pulmonares. El colangiocarcinoma intrahepático, anatomía patológica, se origina en los pequeños conductos intrahepáticos y representa solo 10% de todos los colangiocarcinomas.
Es un adenocarcinoma con una apariencia glandular y células semejando epitelio biliar. Puede presentarse en forma de masa intraductal o periductal. Que hay unas imágenes, como digo, no son imágenes muy características, muy típicas, por lo cual nosotros generalmente necesitamos que el radiólogo nos oriente. Y bueno, dentro de los tumores malignos secundarios del hígado, o sea, secundario a otras localizaciones, estamos hablando de metástasis. Generalmente, este tumor tenemos el linfoma hepático. El linfoma puede presentarse, puede ser primario o secundario. Puede ocurrir en pacientes con enfermedad de Hodgkin o en aquellos sin linfoma no Hodgkin. La mayoría de los linfomas hepáticos son secundarios y se encuentran en más del 50% de los pacientes con enfermedad de Hodgkin o linfoma no Hodgkin. Pueden existir macroscópicamente formas nodulares, difusas, aunque ocurre más como lesiones miliares, ya que masas. El compromiso inicialmente es microscópico, pero evoluciona a nódulos pequeños hasta de varios centímetros. La incidencia y presentación clínica ocurre más comúnmente en hombres blancos de edad media, se presenta con dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia o una masa abdominal. La hepatomegalia puede estar presente en un hígado comprometido y un hígado de tamaño normal, pero puede estar infiltrado difusamente. Entonces, no siempre puede estar la hepatomegalia, ¿ya? Puede estar comprometido o puede haber un hígado de tamaño normal. Esta es una imagen típica de un linfoma hepático, una metástasis por linfoma de Hodgkin o no Hodgkin. Los patrones morfológicos de tumores metastásicos al hígado, esto es muy importante, ¿ya? Cuando tenemos un patrón expansivo con tumor solitario, satélite o de múltiples focos, podemos pensar en un cáncer de colon, vesícula o testículo que nos ha invadido al hígado. Cuando forma un patrón ondular uniforme, cáncer de pulmón, melanoma o páncreas. Infiltrativo masivo, pulmón, mamas, páncreas, vejiga, melanoma. Multifocal uniforme, mama, páncreas, pulmón, melanoma. Difuso, mama, páncreas, linfoma. Diseminación superficial, colon, ovario, estómago, ocasionalmente. Miliar, próstata y ocasionalmente cualquier otra localización. Mixto o indeterminado cuando es próstata o cualquier localización. Entonces estos son los patrones morfológicos de los tumores metástasis, de las metástasis que podríamos encontrar en el hígado proveniente de otros tumores de otras zonas del cuerpo. Y eso es todo sobre los tumores. Cualquier pregunta por el WhatsApp. Muchas gracias.